Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la última sesión de este ciclo. Eh, Como el público se renueva, voy a hacer una introducción breve. Esta actividad tiene que ver con una continuación de otra actividad académica que realizamos en el mes de mayo, unas jornadas académicas tituladas El 73 a debate, a 50 años del retorno del peronismo al gobierno, que organizamos en conjunto desde el Grupo de Estudios sobre Peronismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el CEDIMPE, Centro de Documentación e Investigación acerca del Peronismo de la Universidad Nacional de San Martín, y el Instituto de Investigaciones Gino Germani, junto con la UNIPE, que fue también una de las sedes, junto con el Germani, de este evento. En esa oportunidad recibimos, además de organizar paneles específicos, recibimos ponencias libres y llamativamente hemos recibido cerca de 10 ponencias referidas a la temática de la Universidad del 73. Con una particularidad, la mitad de las ponencias estaban dedicadas a analizar universidades del interior, y la otra mitad aproximadamente estaba destinada al análisis de reformas curriculares de carreras o disciplinas específicas, que esa es una línea de investigación más vacante y que se está empezando a desarrollar y que eh, para eso creo que va a venir muy bien también para pensar las cuestiones disciplinares, la presencia de Enrique Martínez, a quien voy a presentar en breve. Esperábamos contar también, anunciamos la participación de Adriana Puigros. Lamentablemente, por un problema de salud, ella no va a poder estar hoy aquí. Le mandamos un abrazo y pronta recuperación. Y bueno, también decidimos organizar estas post-jornadas, digamos, del 73 a debate, en el marco de la Semana UNIPE, que es un espacio que también venimos coordinando hace bastantes ediciones, junto con Darío Pulfer, realizando diálogos con historiadores, y en esta oportunidad decidimos hacer diálogos con especialistas y también con protagonistas de la experiencia que queremos contar. Así que bueno, el evento queda grabado, en general son muchas las visitas a posteriori, muchas más que los presentes aquí, debido a que estamos en una semana en la que tenemos múltiples actividades simultáneas, pero realmente son muchísimas después las visitas de este tipo de actividades. Eh, bueno, en fin, voy a presentar a Enrique eh, con algunos datos que pude recolectar. Enrique Martínez es ingeniero químico, corríjame cualquier cosa, Por favor. graduado de la UBA, se recibió una semana antes de la Noche de los Bastones Largos, me contó. Yes. Participó del Consejo Tecnológico del movimiento peronista que dirigía Rolando García en los años 70. En 1973 fue designado delegado interventor, o sea, decano, de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Y quedó unos días también al frente del rectorado, reemplazando a Rodolfo Puigros, que se fue a Argelia, a un evento del Movimiento de Países No Alineados. Y en esa oportunidad se dedicó a firmar una pila de títulos. También ocupó otros cargos, ¿no? Fue presidente del INTI en 2 oportunidades, una en los años 80 y otra entre 2002 y 2011. Fue diputado, fue secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y actualmente coordina el Instituto para la Producción Popular. Y es un especialista en desarrollo, industria, innovación tecnológica, temas afines. Bueno, Enrique, te damos la palabra. La idea es que puedas presentar y después podamos abrir el diálogo y también la participación de todos y todas. Bueno, muchísimas gracias empezando por organizar una temática de esta naturaleza y segundo por convocar protagonistas, que me parece que en tanto en cuanto estén disponibles los protagonistas, existan, le dan una riqueza particular a la temática. 50 años sirven para muchas cosas. Seguramente
deberían haberme servido a mí y a todos los protagonistas de aquel momento para reflexionar sobre la experiencia de la Universidad de Buenos Aires del 73, pero a mí me gustaría hacer una breve introducción casi como cronista del momento y luego efectivamente avanzar con lo que el tiempo ha sedimentado y lo que me ha permitido concluir de valor o de disvalor de aquel momento. Es un hecho, más allá de la irrupción de una corriente popular, básicamente peronista, en la Universidad de Buenos Aires, es un hecho que no ha tenido ni antecedente ni consecuente, digamos, ¿no? Es un hecho que no tenía antecedente y que no se repitió, porque en definitiva se trató de un avance sobre la Universidad de Buenos Aires, sobre la conducción de la Universidad de Buenos Aires, fundamentado en un conflicto ideológico, es decir, en partir de la base que había que sacar de la conducción universitaria a un pensamiento conservador y en algunos casos absolutamente oligárquico que tenía vigencia en diversos planos. En algunos estaba totalmente vinculado el pensamiento a la acción de ese sector del pensamiento o de la cultura o del protagonismo en el ámbito público. Típicamente la Facultad de Derecho, la Facultad de Medicina estaban vinculadas claramente a las corrientes dominantes en la profesión de abogado y en la profesión de médico en el país. En otros, como en el caso de ingeniería que me tocó a mí, los sectores más conservadores de la ingeniería que estaban vinculados a la ingeniería civil y a algún otro rubro asociado, pero básicamente la ingeniería civil, habían gobernado la facultad durante décadas e incluso como símbolo, uno de los más cercanos había sido un almirante, ingeniero militar, decano de la facultad. De manera que, digo, para no extenderme demasiado en esto, ¿con qué concepto se avanzó? Y se supone que la nueva administración pública del 73 tenía que hacerse propio la conducción en ámbitos de diversa naturaleza, productivos, gremiales y del pensamiento. Y la universidad es el reducto del pensamiento por antonomasia. Con esa filosofía se ingresó a la Universidad del 73 en la UBA. El punto es que ese fue el denominador común casi único. No hubo una planificación común, no hubo un para qué más que el que acabo de señalar, que era desplazar a la derecha, y en consecuencia ahí mezclo mi mirada de cronista a mi reflexión posterior de tantas décadas. Se dio una bifurcación de posibilidades, porque en definitiva sacar a la derecha de la universidad significó en aquel entonces darle oportunidades al movimiento popular de actuar a favor de qué. Había dos grandes posibilidades, y esas dos grandes posibilidades estuvieron presentes. Una, a favor de un acceso más libre a la universidad, de una relación más fluida con los docentes, de una posibilidad de que la formación universitaria fuera realmente universal, en el sentido de acceso universal,
y que constituyera un método más seguro de lo que venía siendo de movilidad social ascendente. Ese es un camino. Y otro camino era no excluyente respecto del anterior, pero sí claramente complementario y que podía no ser considerado en algunas circunstancias, conseguir un grado distinto de compromiso de la universidad con el medio social. Eso nunca se discutió a nivel del rectorado, nunca se hicieron seminarios internos que analizaran eso. En realidad fue tan tumultuoso el periodo que no estábamos para seminarios internos porque la presión de la derecha fue sistemática y muy fuerte, al punto tal que todos saben que, en definitiva, esa conducción universitaria del 73 fue desplazada dentro del mismo gobierno por una conducción de derecha. De manera que ni siquiera cabe hacer una autocrítica sobre esa falta de discusión. Lo concreto es que esa falta de discusión generó seguramente, digamos, caminos diversos. Hubo quienes, por ejemplo, pusieron en primera línea, como sucedió en la Facultad de Filosofía y Letras, la autoevaluación para aprobar exámenes, o hubo quienes pusieron en primera línea la vinculación con los problemas sociales concretos que el profesional que egresara de esa facultad podía tratar. Y creo que en ese sentido ingeniería probablemente ha sido el ámbito más destacado en eso. Doy algunos ejemplos. En la Facultad de Ingeniería se creó por primera vez un par de cátedras que significaban administración del Estado y planificación estratégica de la acción pública. Y se creó una cátedra de verano, digamos, una actividad de verano, pero que era complementaria a la currícula para todas las carreras en segundo año de trabajo social. Esas tres cosas, acumulado a muchas otras que se discutieron en nuestra facultad, intentaban recorrer un camino complejo. El tiempo demostró que era realmente muy complejo y no creo que haya sido exitoso, pero sí es importante destacar la intención y el alcance que tuvo. Intentó simultáneamente eliminar las trabas para el estudio, el enciclopedismo, las materias superpuestas, en fin, se limpiaron los currículos de las diversas carreras, incluso se intentó un plan, las carreras tenían 6 años de duración, se intentó un plan a 5 años y se logró, y eso sin disminuir el rigor, ni disminuir el nivel de la enseñanza, pero en simultáneo se intentó que los jóvenes fueran asumiendo la idea que no estaban estudiando simplemente para tener ellos una mejor posición en la sociedad, que la movilidad social ascendente, que es una característica histórica revalidada por el peronismo, no debía convertirse en un objeto excluyente, sino que la universidad tenía y tiene además un valor simbólico muy importante, que es como colectivo, como institución, tener la posibilidad de pensar la solución de los problemas sociales y sobre todo los problemas de los sectores de menores recursos de una manera más criteriosa, en fin, aportando parte del conocimiento que se adquirió en la universidad. O sea, ese compromiso quisimos que se tuviera en cuenta.
Lo sintetizo porque me gustaría ampliarlo y porque además 50 años no pasan en vano, hay una cantidad de cosas que perdieron sentido y otras que aumentaron su sentido a medida que salimos de ese episodio. Pero lo concreto es que, a mi juicio, tanto los docentes de la universidad, no solo de la facultad que me tocó dirigir, sino del conjunto de la universidad, que no podían cambiarse de un día para el otro, ni podían formarse de un día para el otro, como el stock estudiantil, captaron en baja proporción lo que se pretendía hacer. Y buena parte de los docentes y de los alumnos entendieron que lo que se pretendía hacer era facilitar el egreso de profesionales. Realmente en la Facultad de Ingeniería en particular, que lo pudimos medir, acortar las carreras e instalar algunos métodos colectivos de estudio, que no eran métodos colectivos de dar examen, sino métodos colectivos de estudio y de colaboración mutua en grupos para que los más aventajados pudieran ayudar a los más atrasados en la preparación de sus materias, fue considerado por buena parte de los docentes como caminos para cortar la salida, y hay gente que llegó a facilitar la aprobación del doble de materias de lo que un alumno habitualmente aprobaba por año. Además del hecho que apenas dejamos la gestión, esos elementos más o menos aislados que mencioné, de las nuevas materias o del trabajo social, desaparecieron de la currícula inmediatamente, a pesar de que en la conducción de la Facultad de Ingeniería fuimos sucedidos por un decano de franja morada. Pero ese decano de franja morada, que respondía al centro de estudiantes y que supuestamente estaba sumado al gobierno popular, inmediatamente consideró descartables todas las, llamémosle, innovaciones populistas que nosotros habíamos tomado. Como prueba de la evaluación que la comunidad universitaria hizo de nuestra gestión, nosotros no tenemos demasiados elementos de todo el conjunto de la universidad, pero sí tenemos elementos de la Facultad de Ingeniería en particular, porque alguna gente consideró que debía usar el prestigio que, en particular, quien les habla había ganado, que era un decano muy popular en aquel entonces, y convocarlo a integrar lista de graduados en un par de oportunidades, después que se recuperó la democracia, después del 83, y el recuerdo de los docentes del periodo 73, 10 años después, determinó que las 2 veces que se presentó una lista con mi adhesión, pero francamente a regañadientes, esa lista salió última, lo cual indicaba que éramos mancha venenosa en la facultad y nunca más fuimos convocados a ninguna actividad, salvo alguna actividad nostálgica para recordar los 30 o 40 años del decanato del 73. Es decir, y esto es lo que me gustaría debatir, más allá de la anécdota del 73. Me gustaría poner frente a ustedes mi duda de si la universidad ha superado aquella dicotomía de que los estudiantes y los docentes toman a la universidad como escenario de movilidad social ascendente, que en realidad termina siendo movilidad individual, porque buena parte de los estudiantes de algunas carreras
hace ya muchos años que ingresan a la carrera exclusivamente con la idea de después irse al extranjero, y esas carreras siguen vigentes y siguen recibiendo recursos y sigue sin discutirse si esa conducta es la adecuada o no. Si esa de las dos posibilidades que mencioné al principio no ha terminado siendo hegemónica respecto del compromiso universitario con la sociedad. Y adelanto, por supuesto, mi mirada de que sí ha terminado siendo hegemónica. Y me gustaría, con los protagonistas actuales, que son ustedes, porque definitivamente yo no soy protagonista de la universidad, sino sigo de cerca, de lejos, con variados resultados. En la presidencia del INTI estuve 9 años y tuve tiempo para evaluar las actitudes y conductas de centenares de egresados jóvenes que se incorporaron al INTI, y no tan jóvenes que ya estaban en el INTI, pero que habían transcurrido o transitado por la universidad pública. Y bueno, todo eso me lleva a considerar que el tema sigue pendiente. Esa idea de que nos ponemos orgullosos porque los egresados universitarios son en algunos lugares en alta proporción la primera generación de egresados, efectivamente es un valor social positivo muy interesante. Pero si ese egresado universitario a continuación tiene actitudes, como diría, que implican no solo no aportar al destino común, sino en definitiva concentrar su esfuerzo en alejarse del destino común, me parece que estamos haciendo algo mal. Entonces, esa es la discusión que aquel episodio del 73 que no se pudo discutir, porque en realidad lo que estábamos discutiendo permanentemente es cómo evitar que la derecha nos expulsara, y que terminó siendo una discusión entre nosotros sobre a quién expulsaba o no, se ha trasladado 50 años después a una situación, te diría, equivalente, pero con facetas que inclinaron la balanza en la dirección menos deseable, que es la promoción individual de los egresados universitarios. No sé si es lo que esperaban escuchar, pero es lo que tengo en mente. Un gusto. Muchas gracias, Enrique. Podemos abrir ahora a preguntas, comentarios. Bueno, yo rompo el hielo mientras los demás se van animando. La verdad es que la exposición tocó muchos temas súper interesantes. Por supuesto que nos interesa también pensar qué es lo que está pasando hoy. Siempre nos interpela la pregunta por las continuidades y rupturas, digamos, de las experiencias del pasado en nuestro presente, y ese era uno de los puntos que a mí me gustaría retomar. Pero antes quería hacer un comentario que me resulta llamativo e interesante e intrigante, que, bueno, yo estudié el caso de la Universidad del 73, lo entrevisté a Enrique, esto lo cuento para el público presente. Hice otras entrevistas y traté de tener una mirada sobre toda la UBA, no hice un estudio por facultad o por carrera, y es muy interesante que en muchísimos casos se da ese tipo de testimonios en los que, por un lado, se manifiesta que no había realmente un plan cerrado o algo que desde arriba se haya planteado, o una discusión previa a la toma del gobierno de la universidad, digamos. Y en general la mirada es, bueno, pero nosotros en nuestra carrera o en nuestra facultad pudimos hacer esto, esto y esto.
Y esas cosas que cada uno cuenta que pudieron hacer son muy similares, obviamente con las salvedades de las disciplinas, ¿no? Pero yo identifiqué 28 reformas a planes de estudio. Bueno, estudiarlas todas no fue algo que yo haya podido hacer, pero sí uno puede ver por arriba este tipo de incorporación de materias pensando más en la administración del Estado, en el sector público, en desmedro del sector privado. Además de la cuestión más ideológica, si se quiere, y de materias con mayor contenido político y social histórico, pero siempre aparecía como esta idea de la vinculación de la universidad con el medio social, incluso en filosofía y letras. Es cierto que capaz que en algunas facultades se hacía más hincapié en una cosa y en otras se hacía hincapié más en otras, pero bueno, en medicina fue muy importante también lo que se hizo en ese sentido. E incluso en filosofía y letras, en carreras como educación, uno dice vinculación con el medio, sí, significa otra cosa que en ingeniería. Ahí significa tareas de alfabetización, por ejemplo, en el programa de alfabetización CREAR. Eh, entonces me parece muy interesante para pensar que más allá de las diferencias internas que pudo haber avanzando el proceso, había como cierta... había heterogeneidad, por supuesto, pero también había ciertas ideas en común sobre lo que se podía hacer con una institución universitaria y también todas las personas que veo ocupando decanatos en el 73 tenían una historia previa, obviamente, y venían de participar de grupos o experiencias que tenían que ver con sus propias disciplinas, que venían siendo también muy críticas de la universidad previa, ¿no? Y en esa crítica, en ese diagnóstico crítico de la universidad previa, por más que uno no se haya sentado a discutir qué tenemos que hacer, había ya ciertas ideas en común, ¿no? Porque las críticas eran contra el cientificismo, contra la injerencia de los organismos multilaterales que financiaban investigaciones, de la Fundación Ford, Rockefeller, de la participación en la universidad de sectores que eran del empresariado de las multinacionales, ¿no? Entonces, algo del diagnóstico crítico previo iba como dando ciertas pautas, me parece, de las políticas que se iban tomando, ¿no? Por más desordenadas que estuvieran. No sé qué le parece esta apreciación. Sí, sí, categóricamente, digo, agreguemos algo vinculado a la subjetividad, pero el espíritu que primó hasta el momento en que se acercó la división política de la juventud peronista en el país en marzo del 74, vale decir, el espíritu que primó con el primer cuerpo de decanos que duró 9 meses, de que yo formé parte, era definitivamente fraternal. Sabíamos que había gente que tenía su origen en Guardia de Hierro, gente que tenía su origen en Juventud Peronista que tenía vinculación con montoneros, o que eran como el peronista de Soriano, que era mi caso, digamos, que no nos metíamos en política, habíamos sido peronistas toda la vida. Había varias fuentes de conocimiento y varias referencias de integración, y eso no impidió que hubiera una actitud fraternal sistemática. Hicimos varias asambleas, por ejemplo, para modificar la relación con el personal no docente, en el que participaron el conjunto de los decanos de una manera muy codo a codo y convergiendo. Nunca hemos tenido en aquel momento, llamémosle, polémicas públicas que nos descalificaran mutuamente o ese tipo de cuestiones, jamás. Lo que está claro es que en ese avance que vos señalás, las reformas curriculares efectivamente estuvieron a la orden del día.
la administración del Estado de distintos ángulos se consideró permanentemente, pero después aparece esta idea de, ¿cómo diría?, de esa sutil diferenciación entre el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto, en cuanto a que la universidad tiene mucha historia de pensamiento abstracto interesante y valioso, y algunas dificultades para convertir eso en acciones concretas en relación al medio social. Bueno, allí, vuelvo a decir, porque lo estamos repitiendo demasiado, no había tiempo para sutilezas, y hubo ciertas velocidades diferentes en cuanto a vincularse con el medio. Para mencionar un caso, la Facultad de Derecho tenía metida a la corporación de abogados de derecha dentro de todo lo que fuera la conducción y la docencia de la universidad. Por lo tanto, la tarea de Mario Kestelman fue titánica, fue tratar de encontrar la forma de expresar un pensamiento nacional dentro de la facultad. No podía imaginarse que Mario podía llevar a los barrios populares una explicación de los derechos ciudadanos. No tenía absolutamente ninguna posibilidad de hacer eso, porque en realidad lo que tenía que conseguir es que se admitiera el derecho del campo popular a gobernar la Facultad de Derecho. Estaba mucho más atrás su espacio. Y así se podrían mencionar varios otros casos. El de Derecho fue tal vez el más categórico, ¿no? Ahí Cecilia Gascó pregunta por el chat: excelente exposición, especialmente por la relación con el presente y los interrogantes que dejó planteados. En relación a lo que están diciendo, ¿podría hacer referencia a los grupos de docentes que se incorporaron en esa etapa? ¿Hubo cambios y continuidades en ese sentido? ¿Cuáles eran sus perfiles? Bueno, obviamente yo conozco solamente la situación, en detalle la situación de la facultad que me tocó dirigir. A ver, yo tuve mucha suerte. Aclaremos por qué fui yo decano, digamos. Yo fui decano por razones muy evidentes, que creo que en la entrevista que hicimos en su momento las expresé. Yo era el profesor adjunto por concurso, pero de las centenares de docentes que había en la facultad, era el único proclamado públicamente peronista, y había dado en el año 72, antes de que ni siquiera se hicieran las elecciones, había dado una suerte de cátedra libre comparando los programas económicos peronistas, frontillistas, de la revolución libertadora y alguna otra cosa. Di una serie de 4 o 5 charlas auspiciadas por el Centro Estudiante, que me caracterizó como un docente peronista. Entonces, en función de eso, yo tenía una carrera hecha como burócrata industrialista, digamos. Yo era funcionario de la Secretaría de Industria, y a mí me fue ofrecida la subsecretaría de Industria a la mañana de un día, que a la tarde los compañeros me llamaron y me dijeron que mi compromiso era con la facultad y que tenía que ser decano de la facultad. O sea que rechacé lo que era la vocación técnica de toda mi vida por meterse en ese vértigo de la universidad, y no me arrepiento, pero digo, quiero que quede claro. Ahora, ¿a quién convocamos en eso? Es decir, como yo era el más joven de un grupo de ingenieros comprometidos con el Consejo Tecnológico que conducía Rolando García, Rolando y los ingenieros amigos míos que habían sido formados en el exterior, básicamente en Francia, tenían referencia de
gente de primer nivel que estaba trabajando en el exterior o que había vuelto del exterior. Y en consecuencia, por ejemplo, las materias de administración del Estado que nosotros introdujimos tenían un cuerpo docente donde estaban Dante Caputo o gente que luego fue miembro del equipo de planificación del Estado de Raúl Alfonsín. En el departamento de mecánica, el director del departamento de mecánica vino de la NASA, renunció a su cargo en la NASA y vino a trabajar en la Argentina por vocación popular de sumarse a un proyecto transformador. Es decir, no eran ningunos pichis los que llevamos, digamos. Sí, el director del Departamento de Ingeniería Industrial, perdón, de Economía, el director del Departamento de Economía era el ingeniero Jorge Schwarzer, que ya falleció y que ha sido uno de los pensadores sobre la historia de la industria argentina y del desarrollo autogenerado más importantes que ha tenido este país. Bueno, seleccionamos, por suerte, con la mayor calidad posible y conseguimos realmente no solo gente que luego tuvo trayectoria política, porque lo que mencioné de Caputo y la otra gente era sus primeros pasos en la Argentina después de volver del exterior, eran egresados de las escuelas de cuadros franceses, sino que además conseguimos buenos matemáticos, buenos físicos, en fin, se pudo, rastreando en la Argentina y con la experiencia de gente más formada que yo, se pudo seleccionar un equipo de primer nivel. No sé si a eso iba la pregunta, pero lo que no hubo posibilidad es de desarrollar un proceso de formación de docentes jóvenes, porque todas esa gente que mencioné eran, llamémosle, cabeza de equipo. Y cuando comenzaron a seleccionar colaboradores y gente joven, se acabó el proyecto, digamos. Si nosotros no alcanzamos a cumplir un año en la gestión. Quería preguntar usted hizo mención a Franja Morada y al decanato posterior. ¿Cómo se integraban las otras fuerzas políticas en los elencos docentes? En ese momento, Roulette y Caputo, ¿por qué lado político estaban jugando? El decano que me sucedió fue efectivamente Jorge Roulette, propuesto por Franja Morada, que dirigía el Centro de Estudiantes. Fue el único radical del grupo que volvió a la Argentina que asumió conducción política. El resto se fue conmigo, digamos. Se retiró de la universidad porque entendió que se entraba a un proceso de descomposición del proyecto. O sea que ahí casi no había diferencias de color político. El único que asumió esa lógica política que no comparto y que me pareció desacertada fue Roulette. Gracias. Cuando hablaba de los profesores que se formaron afuera y demás, me acordé de otro caso que estuve leyendo hace poco, que también venía del Consejo Tecnológico, Iván Chamboleirón, que fue como rector de la UTN, que también era ingeniero, ¿no? Y se me ocurrió preguntarle si hacían cosas en común o si funcionaron como mundos paralelos, digamos. Si no me equivoco, a ver, déjeme recordar, Chamboleirón primero fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas con nosotros, y al poco tiempo pasó a ser decano de la Tecnológica, me parece, o rector de la Tecnológica. Sí, claro que teníamos mucho contacto, y yo con Chamboleirón seguí teniendo contacto después de dejar la función. Lo conocí en ese momento, pero era un hombre absolutamente brillante. Había estado en Brasil generando
buena parte del sistema de sistémica brasileño, como uno de los protagonistas principales de la creación del sistema. Y se vino a la Argentina con mucha dificultad porque tenía problemas de familia con una esposa que estaba muy enferma, y sin embargo se jugó la patriada de volver a la Argentina, y es uno de los tantos que yo considero próceres que han quedado ocultos e ignorados de ese proceso, ¿no? Marcela. Hola a todas, hola Enrique, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcela? Ahí que no sabía o no recuerdo, el Consejo Tecnológico ese de lo que usted habla, que de Rolando García, ¿podría comentar un poco? ¿No? ¿Cómo Sí. surgió? ¿Por qué lo estaba formando? Cuando comenzó el proceso de, llamémosle, de recuperación institucional, donde se sabía que iba a haber elecciones, no quedaba claro, estaba toda esa puja con la NUCE, que si Perón se podía postular o no, pero en todo caso se sabía que el peronismo se podía presentar a elecciones. Se crearon 3 grupos de programáticos. El Consejo, el Comando Tecnológico, dirigido por Lee Castro, que era un joven militar retirado, nacional y popular, y que convocó, llamémosle, pensamiento desarrollista, básicamente desarrollista. El Consejo de Planificación, que dirigió el pajarito Grabois, el padre de Juan Grabois, que expresaba el pensamiento conservador del peronismo, y el Consejo Tecnológico, que dirigió Rolando García, que nunca había sido peronista, se convirtió al peronismo después de varias entrevistas en Puerta de Hierro con Perón, que lo fascinó. Y Rolando era un hombre absolutamente de pro, no se puede decir qué era antes de ser peronista, pero en realidad era hombre del campo popular sin ningún embanderamiento político, y puso todo su esfuerzo en conseguir jóvenes profesionales con vocación peronista, que luego participaron de la diáspora que le sucedió al país. Pues basta mencionar los nombres para que entiendan de qué estoy hablando. El coordinador operativo del Consejo Tecnológico era el ingeniero Héctor Abrales, que es uno de los desaparecidos de la dictadura, muy querido amigo mío, y lo considero mi mentor intelectual. Era un hombre 5 años mayor que yo, maravilloso. Es una de las pérdidas más importantes que ha tenido, de pensamiento que ha tenido el campo popular, también bastante ignorado al día de hoy, pero era el vínculo con la realidad del peronismo que tenía Rolando, digamos. Héctor Abrales venía de ser formado en Francia como experto en microelectrónica, fue uno de los desarrolladores de toda la actividad que FAT Electrónica desarrolló en la Argentina. Y bueno, era un muchacho con mucha militancia universitaria, había sido consejero directivo de la Facultad de Ingeniería por el humanismo, y bueno, y después se pasó al peronismo con armas y bagaje, digamos, con toda claridad de pensamiento. Él en realidad fue quien arrimó a la facultad a las personas, básicamente a la mayoría de las personas que yo mencioné, y al Consejo Tecnológico a gente tan diversa como Juan José Liach, o que luego fue funcionario importante de Menem y admirador de Cavallo, y Remel Lerikov, que fue el ministro de Economía de Duhalde en la transición hacia el gobierno de Néstor Kirchner, y bastante otra gente, pero en economía se produjo la paradoja de que estábamos todos mezclados, digamos. Estábamos lo que después creímos que Cavallo era un
traidor a la patria con aquellos que terminaron creyendo que tenía la solución mágica. Así de dramático fue la diáspora posterior. Pero en aquel entonces también había un enorme espíritu fraternal y trabajamos con muchísimo entusiasmo haciendo el programa, que digamos que lo pensamos en términos competitivos con los otros dos grupos, pero nunca se consideró que había que terminar confrontando o poniendo los codos para imponer una u otra cosa. Se entregaron todos los papeles y la documentación que generamos con toda lealtad y generosidad al ámbito de Héctor Cámpora, y bueno, y tuvimos destinos diversos. Algunos tuvieron posibilidad de llevar adelante lo que habían escrito y propuesto, y otros quedaron marginados. Pero esa es la historia. Gracias. Enrique, al pasar, usted habló de la reforma pedagógica, cómo la pensaron en ingeniería, porque eso es cierto que si bien uno podría identificar continuidades en las distintas facultades, cada una lo hizo a su manera, ¿no? Yo creo que en todos los casos había algo en común que tenía que ver con un lugar más activo al estudiante, y un mayor peso al trabajo grupal en equipo. No sé si puede contar un poquito más de en qué consistió esa reforma o ese intento de transformación pedagógica, más allá de cómo lo entendieron los docentes y los estudiantes, que algo mencionó, pero bueno, ¿qué es lo que se implementó? Mira, es muy simple y produjo un inmenso ruido en la facultad, con adherentes y opositores rabiosos de los dos colores. Nosotros entendíamos que esta idea porque en ingeniería era tradicional que la teórica no era obligatoria, los trabajos prácticos sí, y luego se aprobaban los trabajos prácticos y se daba un examen final, que con los trabajos prácticos que tenían una duración de un par de años hasta que la gente pudiera rendir el final. Lo cual nos pareció que era, ¿cómo diría? Era muy escolar en el sentido secundario, y la verdad generaba poca empatía colectiva esa forma de trabajar. Entonces decidimos eliminar el examen final, dividir cada materia en módulos, entre 4 y 5 módulos, que debían aprobarse en forma sucesiva, individualmente, pero los estudiantes se agrupaban en grupos de 7, 8, a lo máximo 10, pero en realidad eran menores de 10, que rendían su materia, su módulo individualmente, pero no podían pasar a rendir el módulo siguiente si todos los integrantes del módulo no habían aprobado el módulo o habían abandonado la materia, digamos. Sí, obviamente la opción de decir no curso más estaba, pero cada estudiante más aventajado, después de aprobar su módulo, tenía la obligación de, junto con el docente, colaborar con los que no hubieran aprobado el módulo aún. Eso obviamente fue resistido por los pibes que estaban más aventajados, los más rápidos, que no querían atarse a arrastrar a nadie que no entendiera las cosas, y en particular fue saboteado por los docentes porque les implicaba más trabajo, les implicaba salir de lo técnico e ir hacia, de alguna manera, algún componente social que no manejaban, porque buena parte de las razones por las que el pibe que había fracasado en el primer examen no podía avanzar, a veces no tenían que ver con lo técnico, sino con el hecho de que el pibe tenía otro tipo de dificultades para estudiar. Intentamos agruparlos
por zona geográfica, y eso más o menos funcionó, pero en definitiva era una experiencia que había que desarrollar a lo largo de 4 o 5 años. Yo sigo creyendo que es una experiencia valiosa, pero lamentablemente para nada estructural hubo tiempo. Bueno, está abierto el micrófono a preguntas, comentarios. Yo podría seguir haciendo preguntas, pero no quiero monopolizar la palabra. A ver si alguien más se anima. Y si no, bueno, hago una o dos más. Adelante, Sergio. Yo en la entrevista que le realicé en 2011, usted me dijo que eran los de ingeniería o los del grupo de Orlando García, no me acuerdo bien a qué se refería, pero dijo que eran los tecnócratas sensibles. No sé si ahora se acuerda o si se identifica con esa frase todavía. Sí, me acuerdo bien, porque... ¿A qué se refiere? ¿Cuál era la diferencia entre los integrantes del Consejo de Planificación, el Comando Tecnológico y nosotros? Que el aporte que nosotros hacíamos tenía que ver con la acumulación de conocimientos que buena parte de los participantes del Consejo Tecnológico había adquirido en el país y en el exterior, pero no formaban parte de ningún esquema de poder o no estaban en su mayoría, en su gran mayoría, no estaban integrados a ningún proceso productivo. Es decir, eran o jóvenes o reingresados a la Argentina, pero no eran empresarios, por ejemplo, o no eran funcionarios, no habían sido funcionarios del país. Por eso, efectivamente, considerarnos los tecnócratas sensibles era una opción razonable, digamos. Los otros dos tenían miembros que habían sido funcionarios públicos, que eran empresarios, que representaban de alguna u otra manera una mayor inserción en el poder económico y productivo que lo que la gente nuestra representaba, ¿no? No porque fuéramos demasiado jóvenes, había gente de toda edad, digamos. De toda edad significa entre 30 y 40 años, la gran mayoría, pero bueno, creo que se entendió, ¿no? Bueno, usted hizo bastante hincapié en el asunto de que todo ello parece haberse quedado en el olvido y que no es recuperado hoy demasiado en las universidades y demás. Yo tengo una mirada que en parte coincide, creo que igual hay algunas cuestiones que en ese momento se plantearon como disruptivas y totalmente revolucionarias, que algunas de ellas sí son hoy hasta moneda corriente, diría, pero tal vez con una connotación un poco menos politizada, si se quiere, y otras que sí, realmente no tuvieron continuidad. Pero yo le quería preguntar, más que las continuidades en el sistema universitario, o sí, en las universidades en la actualidad, ¿qué de todo aquello está presente en sus propias propuestas o en su militancia de todos estos años en las propuestas de innovación tecnológica, de articulación entre el Estado y la sociedad en un sentido de la vinculación tecnológica, de la propuesta de políticas públicas? O sea, ¿qué de todo eso que de alguna manera querían impulsar desde la Facultad de Ingeniería en el 73 siguió ocupando o sigue ocupando hoy su agenda, digamos? Y mire, por suerte casi todo, porque yo le diría, yo era en aquel momento, yo había sido empleado prácticamente raso, pinche. Yo era full time universitario en el 69, cuando llegó el golpe de Onganía,
y el director de industria de Onganía era profesor de la facultad y le pidió al decano de la facultad un experto para hacer cierta tarea relacionada con el aceite de tunga, había que hacer unos peritajes, qué sé yo. Bueno, buscar un experto en una facultad que estaba vaciada después de la noche de los bastones largos era insólito. Los que tenían suerte era encontrar un ingeniero, no un experto. Bueno, me mandaron a mí y tuve un vínculo con el director que fue muy agradable porque hice bien el trabajo y me convocaron a ser empleado en la dirección de industria y empecé mi carrera en el Estado y reduje mi dedicación a tiempo simple en la universidad. Pero siempre, absolutamente siempre pensé, tal vez por mi origen social, en fin, por qué sé yo, porque hay que entrar en la psicología, además de la sociología personal, que el compromiso estaba con los demás y no con el ascenso personal. Y eso me llevó a estudiar a fondo buena parte de los temas. Soy autodidacta en buena medida, tengo la mitad de la carrera de economía hecha después de ser ingeniero, pero después yo no me dio el cuero para seguir porque ya estaba casado, con hijos, tenía complicaciones diversas. Pero en todo caso seguí leyendo y estudiando economía, tecnología, qué sé yo, y siempre me di cuenta que había un déficit de entrega de las instituciones a la sociedad. Eso lo considero absolutamente vigente. En consecuencia, tuve suerte de ser convocado a ser funcionario público desde aquel entonces que me convocó un ingeniero cuyo apellido ya ni recuerdo, a ser funcionario ahí en industria, por todos los gobiernos, salvo por el menemismo, en que también me convocaron, pero definitivamente creía que no debía trabajar con la gente de Menem, que estaba en un camino absolutamente, no solo equivocado, sino que caminaba por la traición. He sido funcionario público de todos los gobiernos del periodo democrático. Es decir, fui secretario con Labaña en el gobierno de Alfonsín, fui presidente del INTI en aquel momento, en fin, podría describirlo largamente. Y lo que gané es en posibilidad de entender los errores que se cometen cuando la política se aleja de la gente y cuando, no solo cuando se hace endogámica y se discuten cargos solamente, sino cuando la gente se encierra en una oficina y cree que yendo a congresos internacionales o con esos mecanismos se accede a la posibilidad de tener un programa de gobierno. Así que aquello que queríamos en el 73, yo lo sigo queriendo ahora, y la verdad que he ganado en posibilidad de ejecutarlo. Cuando estuve en el Estado, perdonen todos la falsa modestia, pero yo creo haber dejado una marca en el INTI. 9 años de conducción del INTI es considerado por buena parte de la gente del INTI como algo que le cambió, no la cara al INTI, porque el INTI volvió a ser en buena medida en muchas cosas lo que era antes que ellos tuvieran la gestión, porque así es la vida, pero sí se abrió una ventana de que se podían hacer otras cosas y se hicieron otras cosas. Y hoy, ya jubilado y trabajando desde el llano, estoy trabajando exactamente en lo mismo, con el mismo espíritu de vinculación que trabajaba en el 73. Así que, en definitiva, para hacerla corta, porque me parece que estoy contestando demasiado largo, si usted quiere agregar algo a mi currículum, podría decir que yo soy un tipo coherente. Muchas gracias, Enrique. Tenemos una pregunta más. Entró a la sesión Sebastián Ciballero, secretario de Investigación de la Universidad de Buenos Aires.
ingeniero también, y pregunta, ¿de qué forma opinás que las universidades nacionales pueden sostener un modelo que sea intensivo en investigación básica, pero en simultáneo desarrolle innovación en conjunto con el entramado social y productivo? ¿Y cómo pensó esto en la reforma del 73? En la reforma del 73, por un lado éramos gente con muy poca formación. Es decir, yo fui decano a los 29 años. Por más entusiasmo que haya puesto, se puede ser campeón de ajedrez a los 29 años, pero seguro que decano de punta en la Facultad de Ingeniería a los 29 años no se puede ser. En consecuencia hicimos lo que pudimos, y lo que pudimos era lo que estaba más a la vista. Es decir, saltaba tanto la falta de vinculación que mandar a un grupo de estudiantes en segundo año a que entendiera cómo se podía ayudar a refaccionar una escuela en un barrio popular, o incluir en la carrera de ingeniería industrial la discusión sobre la organización productiva textil, incluyéndole elementos que faltaban en las materias que estudiaban la industria textil, porque no se tenía en cuenta el ruido como problema que afectaba a los trabajadores textiles, no eran seguramente soluciones estructurales a los problemas económicos argentinos, eran elementos que podían agregar alguna sensibilidad. Y entonces no le puedo decir que efectivamente en aquel entonces lo hicimos. Tampoco le puedo decir que cuando fui presidente del INTI, que yo fui 2 veces presidente del INTI, cuando yo fui presidente del INTI en el gobierno de Alfonsín, yo tenía un panorama de la ciencia y la tecnología. Fui exitoso en aquel momento y la gente estuvo contento porque fuera por segunda vez, porque fui un buen gerente de recursos humanos. La gente está tan maltratada y tan postergada en las reivindicaciones básicas del trabajo de todos los días, que bastó que yo fuera medianamente equitativo y escuchara a la gente para que fuera un campeón. Pero eso no me dio ningún título de sapiencia en ciencia y tecnología. Ahora, 10 años después, volví con un plan en la cabeza. Ese plan lo anticipé antes de empezar a trabajar. Escribí un documento que es los lineamientos estratégicos para el INTI, y después promoví un plan estratégico para el INTI que se aprobó al 4º año de mi gestión, que a mi juicio lo revisé hace pocas semanas porque tuve que dar una charla en el INTI medio melancólica, digamos, sobre qué es lo que pudo ser, y estoy totalmente de acuerdo con ese plan estratégico todavía, pero ese plan estratégico, la política, las influencias, los celos mayores y menores lo enterraron bajo 7 llaves y nunca más alguien se ocupó de ese plan estratégico. Quiero decir, respondiendo a su pregunta, y perdóneme lo larguero y lo autorreferente, yo creo que la ciencia, y eso es la experiencia del INTI lo demuestra, que la ciencia básica, la ciencia aplicada y aún como es, el maquillaje tecnológico son totalmente compatibles, hechos por distintas personas y aún en algunos momentos superpuestos en una misma persona algunas facetas de esa actividad, en tanto en cuanto estén articulados adecuadamente. Lo que yo siempre he batallado es que hacer ciencia básica sin entender, primero, ¿cuál es la ciencia aplicada que se vincula con ella? Si hay científicos que se dedican a esa ciencia aplicada en el mismo ámbito nacional o en el mismo ámbito educativo. Si hay aplicaciones concretas después de la ciencia aplicada a desarrollos tecnológicos, innovaciones que tengan que ver con la calidad de vida de la gente, me parece que es una paquetería, que no es algo que ni siquiera
pueda ser defendido como se defiende habitualmente la ciencia básica en abstracto, diciendo, bueno, hay que bucear en el conocimiento y tratar de sacar todo el conocimiento que se pueda sobre principios básicos de la vida, que luego alguien los aprovechará. Eso me parece que es una sanata. Que creo que para algo está el pensamiento estratégico, para algo están los organismos de planificación, y hay que tener la capacidad de vincular eslabones del conocimiento de una manera en que la Argentina muy livianamente nos hemos excluido de esa responsabilidad, porque le damos una mucha mayor importancia a lo que llamamos la independencia académica o a la libertad académica, que al resultado social último del trabajo del sistema. Bueno, ese precio estamos pagando. La libertad académica la estamos defendiendo a expensas de los resultados globales. Perdóneme la crudeza, pero esa agradece la respuesta. Marcela tenía levantada la mano. Sí, nada, venía un poco a colación de la parte antes de esta pregunta, pero nada, voy a sintetizar lo que venía diciendo en un ejemplo, digamos, en el INTI. Yo me acuerdo que en la segunda presidencia, y con esto que hablaban de los tecnócratas o de la gente en un caso como el INTI en el laboratorio, digamos, no en la oficina o en el laboratorio. Me acuerdo que se hizo un taller participativo en el marco del plan estratégico con todos los expertos y expertas de alimentos de todo el país, ¿no? Y creo que era 2003, 2004. Y en ese momento solo se preguntaban distintas cuestiones, una sola tarjeta estaba relacionada al hambre, digamos, no todo el conjunto de expertos y expertas en alimentos hablaban de otras cosas más con una mirada aislada. Después del paso de Martínez por el INTI, digamos, 10 años, 15 años después, hay una decena de proyectos que engancharon y relacionaron y entramaron la cuestión de investigación o de asistencia o de tecnología con necesidades o con la mejora de la calidad de vida. Incluso en alimentos es como ahora más común, no digo de toda la institución, sino de un grupo de personas, estar en proyectos de hambre cero, de pobreza y demás, digamos, ¿no? Eso resume como un antes y un después que hubo ahí como una transformación. Esto venía un poco al comentario, un poco una especie de testimonio, digamos, que hubo una transformación pedagógica, diría también, ¿no? En este sentido, en el sentido que hablaban antes. Así que no, nada, eso no era una pregunta, sino era como, es posible, fue posible en un grupo determinado hacer ese cambio de lógica o hacer esa transformación de salir del laboratorio y enlazar las necesidades de la comunidad y la entrega y aumentar el compromiso de esa entrega hacia la comunidad de un organismo del Estado. Gracias, Marcela, como siempre. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces le damos cierre a la actividad de toda la semana. Agradecemos a Enrique nuevamente la disposición, la preparación de su exposición y toda la paciencia para responder a nuestras preguntas. No sé, Darío, si querés también saludar, dar un cierre. No, gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Enrique, por la intervención, por las razones que ya fuimos diciendo. Nos quedan dos actividades pendientes. Por un lado, el diálogo en torno al libro de Jorge Bernetti, El peronismo de la victoria, 40 años de
de su edición, que ni bien podamos, haremos una convocatoria para ello y un testimonio complementario, como habíamos pensado, de Adriana Puigros. De todas maneras, pudimos sostener estos días de posjornada en torno al 73, a 50 años de esos acontecimientos, y creo que el debate o la discusión sigue abierta. El objetivo nuestro era interesar a jóvenes investigadores en torno a esta temática. Para eso no solo se presentaron libros recientes, sino también algunos materiales de archivo, como para mostrar que hay material que puede ser movilizado en estas reconstrucciones. Y también, para mí lo más valioso, se armaron conversaciones y diálogos entre quienes están visitando este periodo, y a través del registro audiovisual quedan también estos encuentros como material de consulta. Así que sin más, agradecer una vez más y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Respondo rápido a los agradecimientos también del chat y la pregunta sobre la grabación en el canal de UNIPE de YouTube, no de manera inmediata, sino que lo van a subir a posteriori. Va a estar disponible esta charla. Bueno, me sumo a los agradecimientos de Darío y quedamos entonces atentos y atentas a la nueva convocatoria para realizar las actividades que nos quedaron pendientes. Un Bueno, gusto muchas grande, gracias. hasta siempre. Gracias, Enrique. Hasta luego. Chao.